Visitan la iglesia, sean bienvenidos todos en el nombre del Señor. Una de las historias más impresionantes y más conocidas de la Biblia es la historia de Noé y el diluvio. Cuando la maldad de los hombres se multiplicó en gran manera, dice la palabra de Dios, que Él decidió traer un juicio sobre toda esta generación, sobre todas estas personas, y raerlos de sobre la faz de la tierra. Dios, hermanos, hizo llover por 40 días y 40 noches sobre todo este mundo. Y no era cualquier clase de lluvia, ¿verdad? No era una ligera llovizna nada más la que cayó, no. Fue un gran diluvio, dice la Escritura. Un gran diluvio, 40 días y 40 noches. Y la palabra de Dios dice que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y que las cataratas del cielo fueron abiertas, y la tierra empezó a inundarse completamente. El agua subió 15 codos, que son aproximadamente como 7 metros o 23 pies, más arriba después de que todas las montañas fueron cubiertas en la tierra. Es decir, hermanos, que esta tierra completamente quedó cubierta de agua. Y dice la palabra de Dios que las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días, que son aproximadamente 5 meses. Por 5 meses todo este mundo estuvo inundado. Toda la tierra estuvo llena de agua. De tal manera que fue destruido todo ser viviente que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Todo ser vivo fue destruido. Sin embargo, hermanos, y aquí es donde radica el énfasis de nuestra lección. La Biblia dice que Noé y los que estaban con él en el arca fueron salvos. Noé y su familia. Noé, su esposa, y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Ellos fueron salvos. Ellos no murieron en esa inundación, en ese diluvio. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 7, versículo 23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Génesis 7:23. Una pregunta muy importante es: ¿por qué Noé fue salvo? Todo ser viviente murió, todas las personas fueron destruidas en el diluvio, pero ¿por qué Noé fue salvo? ¿Por qué Noé y su familia no perecieron? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, hermanos, en este mundo, al igual que en los días de Noé, la Biblia dice, hermanos, que está establecido un juicio de Dios. Igualmente que en aquel tiempo nosotros también seremos juzgados por Dios. Y dice el apóstol Pedro que la tierra y las obras que en ella hay, dice, serán quemadas. Lea el capítulo 3 de la segunda carta y usted se va a dar cuenta de lo que la Biblia habla en cuanto a este juicio de Dios. Y cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero hermanos, algo bien importante es que aunque el juicio de Dios es inminente, el juicio de Dios es ineludible, nosotros podemos ser salvos al igual que Noé fue salvo en el juicio que Dios hizo en aquel tiempo. Y precisamente, hermanos, la lección que queremos en esta mañana considerar se titula Salvos como Noé. Salvos como Noé. ¿Usted y yo podemos ser salvos como Noé? Sí, por supuesto que sí. Por eso hacía la pregunta, ¿por qué Noé fue salvo? ¿Por qué toda la gente fue destruida, pero Noé y su familia no? ¿Por qué? Bueno, consideremos, hermanos, lo que la Biblia dice y démonos cuenta cómo de la misma manera que Noé encontró salvación, nosotros también podemos encontrarla. Una cosa muy importante, hermanos, es que para poder ser salvos como Noé,
tenemos que ser salvos por la gracia de Dios. Dice ahí en Génesis, hermanos, capítulo 6, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esto es muy importante, hermanos, que lo consideremos, amigos que nos visitan. Noé no halló gracia ante los ojos de los hombres, no es lo que dice la Biblia. Noé no halló gracia ante los ojos de aquella generación en sus días. No fue ante ellos que halló gracia. Por el contrario, hermanos, muchos de aquellas personas le odiaron, le aborrecieron, porque su vida, porque su ejemplo, porque su predicación les condenaba. Y él fue un pregonero de justicia, como dice la palabra de Dios. Y Noé fue íntegro, fue justo. Y Noé les advertía acerca del castigo que vendría. ¿Y halló gracia ante los ojos de las personas? No. Pero halló gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que verdaderamente importa. La gracia de Dios es muchísimo más valiosa que el renombre, que el prestigio, que el honor que pudiéramos recibir de las personas. Muchos buscamos estar en bien con todo mundo y que nos acepten y que nos quieran y que nos apapachen. Hermanos, pero eso no es lo verdaderamente importante. Lo que realmente nos debe de preocupar es hallar gracia ante los ojos de Dios. Y eso es lo que encontró Noé. Es lo que dice la Biblia. Aun cuando estemos lejos de ser perfectos, hermano, amigo que nos visita, también nosotros podemos seguir el ejemplo de Noé y agradar a Dios y encontrar gracia ante sus ojos. Aun cuando vivamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo de pecado, en una generación maligna y perversa, como fue el caso de Noé, aún así nosotros, rodeados de gente maligna, pudiéramos encontrar gracia a los ojos de Dios. Hoy en día, hermanos, la gracia de Dios es la fuente o es la base de la salvación para toda persona. Somos salvos por la gracia de Dios. Usted y yo, hermanos, necesitamos, al igual que Noé, de su gracia, necesitamos de su don, necesitamos de ese don inmerecido. Sí. Dice en Tito capítulo 2, versículo 11, note usted lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Otra vez, la gracia de Dios es la base de la salvación para cualquier persona. No que la merezcamos, pero por gracia de Dios. Pero dice el verso 12, enseñándonos que la gracia de Dios nos enseña, la gracia de Dios nos exhorta, la gracia de Dios nos demanda también algo. Dice que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y ese fue el caso de Noé. Ese fue el caso de Noé. Él pudo haberse dejado llevar por la corriente del mundo. Y en esa generación mala, en esa generación perversa, él pudo haber optado por hacer lo mismo que ellos. Igual que la gente hacía, pues él también. Pero no fue el caso de Noé. No. Al igual que Noé, hermanos, nosotros también tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a vivir en este mundo, en este siglo, de una manera sobria, justa, piadosa. Si verdaderamente queremos hallar gracia ante los ojos de Dios. Y ahí está. La gracia, hermanos, es para todos los hombres. Sí. ¿Podemos ser salvos? Sí, la gracia de Dios nos permite, nos abre el camino a la salvación. Por supuesto que sí. En los días de Noé fueron muy pocos los que decidieron renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Solamente Noé y su familia tuvieron ese propósito en su corazón y solamente ellos fueron salvos. Salvos por la gracia de Dios, sí, salvos por la misericordia de Dios, por supuesto. Y esa misma gracia y misericordia hoy está disponible para toda persona, pero es obvio
que el ser humano tiene también que hacer algo para ser salvo por esa gracia. Sí. Noé, hermanos, tuvo que hacer algunas cosas en su vida para que la gracia de Dios pudiera salvarle, para que la gracia de Dios, hermanos, pudiera rescatarle de ese juicio, de esa destrucción. Y vamos viendo, hermanos, a detalle cómo fue salvo Noé y cómo nosotros podemos ser salvos. Noé, dice la Escritura, que fue salvo por la fe. Si nosotros queremos ser salvos como Noé, necesitamos también tener una fe como él. Dice, hermanos, la Escritura en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es cierto que la gracia de Dios es un don, es un regalo. Dicen algunos, bueno, si es un regalo no necesitamos hacer nada. No, no es lo que dice la Biblia. El hombre tiene una parte que hacer, tiene una parte de responsabilidad. Noé halló gracia a los ojos de Dios, sí, pero no era un hombre de fe. Era un hombre de profunda fe en Dios. Y esa fe jugó un papel muy importante en la salvación de Noé. Hermanos, Noé no tenía ninguna razón humana o científica para creer que habría un diluvio que iba a cubrir todo este mundo, aún las montañas más altas de la tierra. Como hoy en día mucha gente pide evidencias científicas de lo que la Biblia dice para creer que es verdad, que es realidad. En aquel tiempo, hermanos, Noé no tenía evidencias para sustentar científicamente o con pruebas tangibles que el diluvio iba a suceder. Y él le hablaba a la gente y les advertía de la inundación. Y tal vez muchos demandaban de Noé evidencia. A ver, demuéstrame que esto va a pasar, Noé. Hermanos, nunca había ocurrido semejante cosa, ni nada que se le pareciese en aquellos tiempos. La experiencia de la humanidad hasta ese momento estaba contra toda posibilidad de que semejante cataclismo sucediera. Hermanos, pero Noé no era un hombre de fe. Para Noé, hermanos, la palabra de Dios fue la única base de su fe. Dios le dijo a Noé: Noé, voy a destruir todo ser viviente. Enviaré un diluvio, Noé. Construye un arca. La palabra de Dios fue la única base para la fe de Noé. Y con esa fe responder a todos aquellos que le criticaron. Con esa fe, con esa seguridad, con esa convicción de cosas que no se veían, pero que Noé estaba persuadido de que así iba a ser. Hermanos, esa fue lo único que tuvo para contestar a aquellos que le criticaron, o que le cuestionaron, o que le juzgaban como loco. Su fe. No había más. Cuán importante fue la fe en la salvación de Noé y de su familia. Sumamente importante es lo que dice el escritor a los Hebreos. Por la fe. Noé fue salvo por la fe. La cuestión es, ¿quiere usted ser salvo también? Hermano, amigo que nos visita, ¿le gustaría a usted ser salvo también del juicio venidero? Usted necesita tener fe como Noé. Necesita creer con todo su corazón en Dios. Necesita creer con todo corazón en su palabra. Noé creía en Dios, pero creyó a su palabra. Dice en Hebreos capítulo 11, el versículo anterior, el verso 6,
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quiere usted agradar a Dios? ¿Quiere usted ser salvo? Sin fe es imposible. Si usted no cree de corazón en Dios y no cree en lo que Él está diciendo, usted no puede ser salvo. Sí, no puede, simplemente es imposible. Dios, hermanos, no es visible para los hombres. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Yo no lo he visto con estos ojos de carne. Y usted tampoco lo ha visto. Su galardón no es visible. La Biblia habla del galardón, de lo que le espera a aquellos hombres que sean fieles a Dios. ¿Lo hemos visto? No lo hemos visto. Pero su palabra sí es visible. La palabra de Dios, hermanos, la palabra escrita que Él ha dejado para guiar nuestras vidas. Sus mandamientos los podemos conocer, leyendo lo cual podéis entender, dice el apóstol Pablo a los Efesios. Está a nuestro alcance. Su palabra sí lo es. Y ella misma nos revela la existencia de Dios. Y la palabra misma nos revela el galardón de aquellos que sinceramente le buscan. La palabra de Dios. De tal manera que tenemos que creer sinceramente en Él a través de su palabra. Tenemos que conocerle por medio de su palabra. Tenemos que reconocer que lo que Él dice es verdad. No es un cuento, no es ficción, no es una fábula, no son mentiras inventadas por las personas. La palabra de Dios es verdad. Tenemos que creerlo sinceramente. Que su palabra, su instrucción, su guía, sus mandamientos son para nuestro bienestar y son para salvación de nuestra alma. Necesitamos una fe como la de Noé. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere usted ser salvo? Sea un hombre, sea una mujer de fe. De fe. Sin embargo, hermanos, nadie será salvo por fe solamente. Y hay que aclarar esto. La fe juega un papel importantísimo en nuestra salvación. Pero por fe solamente, hermanos, nadie va a ser salvo. Ni Noé fue salvo por fe solamente. Hay unas cosas que son de vital importancia en nuestra salvación. Y que al igual que Noé, nosotros también debemos de tenerlas y hacerlas. Por ejemplo, para ser salvos como Noé, necesitamos ser salvos por el temor reverente. Es algo que todos nosotros deberíamos de tener. Volvamos a Hebreos 11:7. Dice otra vez, noten lo que la Escritura nos revela. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, note usted, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuán importante fue, hermanos, que Noé tuviese temor para poder ser salvo. Dice aquí, con temor. Noé tenía temor. Y con temor preparó el arca. Sí, hermanos. El temor de Noé no era un miedo a morir ahogado. Ese no era su temor. El temor de Noé era un temor a Dios. El temor de Noé era un temor de respeto y de reverencia a la persona de Dios. Ese era su temor. Un temor reverente. Por lo general, hermanos, toda persona es movida a actuar por alguna fuerza o por algún motivo. Hacemos algo y hay algo que nos está impulsando a hacerlo. ¿Sí? Siempre hay detrás de una acción, siempre hay algo que es lo que nos impulsa o que nos mueve o que nos motiva a hacer tales cosas.
¿Qué es lo que le puede mover a usted a hacer algo? Algunos hacen cosas por popularidad. Algunos hacen las cosas por recibir la gloria de los hombres. Algunos hacen ciertas cosas porque van a recibir algún beneficio material o económico. Bueno, hermanos, a Noé lo que le movía a actuar era su temor a Dios. Sí, no había más. Él tenía temor a Dios y por eso con temor, dice la Biblia, preparó el arca. Con temor. Solo aquellas personas que verdaderamente tienen temor de Dios estarán dispuestos a hacer lo que Dios manda. Los que tienen temor, los que le respetan, los que le dan su lugar, los que le reconocen verdaderamente como Dios y Señor. Sí. Noé tenía temor de Dios y ese temor le movió a hacer exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Creer en Dios, hermanos, es bueno. Creer que Dios existe, como muchas personas dicen, yo sí creo que Dios existe, yo sí creo que hay un Dios. Está muy bien, eso es muy bueno. Pero recuerde, como dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. También ellos creen en Dios. Dios no se conforma, hermanos, con que tengamos un simple conocimiento de su existencia. Eso no basta, eso no es suficiente. Dios quiere que le temamos. Dios quiere que le respetemos. Dios quiere que ese temor sea la fuerza que nos impulse a hacer las cosas que Él nos está instruyendo por su palabra, como fue el caso de Noé. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. Esa es la base de la vida de un ser humano. El temor verdadero, el temor reverente a Dios, a su persona como tal. Dice Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Para poder guardar los mandamientos de Dios, necesitamos temerle. Si una persona no tiene temor de Dios, no va a hacer lo que Dios le dice. No. Porque no le teme. No le respeta. Porque no es reverente hacia Él. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. En Hechos capítulo 10, versículo 34, dice el apóstol Pedro. Dice que abriendo la boca dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Vamos. Noé fue un pregonero de justicia. Noé fue un varón justo. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé era un hombre que tenía temor de Dios. Y dice aquí la Escritura que en toda nación, para que una persona, hermanos, para que Dios se agrade de una persona, esa persona necesita temerle. Sí, temerle. ¿Cuán importante es el temor a Dios? Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Todos queremos ser salvos. Sí, por supuesto que sí. Nos estamos ocupando en nuestra salvación. ¿Quiénes se van a ocupar en su salvación? ¿Qué personas son aquellas que verdaderamente se ocupan en ello? Aquellos que tienen temor de Dios. Sí, solamente esas personas. ¿Tiene usted temor de Dios, hermano? Amigo que nos visita, ¿usted verdaderamente teme a Dios?
¿Realmente le teme como Noé temía? Ojalá que sí, porque solamente el verdadero temor le guiará a la salvación que Dios le ofrece. Solamente. Sí. Y es para toda persona, pero el temor a Dios es lo que nos va a mover, a impulsar. Sí, en obediencia a Dios. Y aquí es donde viene el siguiente punto, hermanos. Salvos como Noé implica salvos por la obediencia. Salvos por la obediencia. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 22. Dice, y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Sí. La palabra de Dios fue clara, fue específica, fue enfática en cuanto a lo que Noé tenía que hacer. Todo, dice aquí, todo lo que Dios le mandó, así lo hizo Noé. Noé fue un hombre que puso manos en la obra. Tan pronto como Dios le dijo que construyese el arca, inmediatamente Noé actuó. Todas y cada una de las especificaciones que Dios le dio, las cumplió al pie de la letra. Noé, hermanos, era un hombre obediente. No le importaba el esfuerzo, no le importaba el trabajo tan grande que tenía que invertir, no le importaba que sus vecinos se rieran de él, se burlaran de él. No era un hombre de fe, no era un hombre temeroso de Dios, pero también no era un hombre obediente. Obediente. Sí. La obediencia es indispensable en nuestra salvación. Una vez que Noé comenzó a construir, no paró hasta que terminó completamente aquella obra que Dios le había encomendado. Así lo hizo Noé, hermanos, en obediencia a Dios. Y así lo debemos de hacer nosotros también. Esta misma virtud, esta misma característica, esta misma cualidad debe de estar en nosotros si queremos ser salvos al igual que Él. Una persona, por mucho que diga que tiene fe en Dios, por mucho que esa persona diga y se jacte de tener temor de Dios, si no es obediente a su voluntad, si no es obediente a sus mandamientos, si no está dispuesto a seguir la dirección que Dios le da, esa persona no podrá ser salva. No podrá. Por desobediente, simplemente. No podrá ser salva. La salvación va de la mano con la obediencia. Es lo que dice la Biblia. Dice en Hebreos capítulo 5, versículo 8. Dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice el 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Eso no es cosa nuestra. Jesús es el autor de nuestra salvación. Pero dice aquí claramente, enfáticamente, para todos aquellos que le obedecen. La salvación y la obediencia no se pueden separar. Están unidos, entrelazados, van de la mano. Toda aquella persona que quiera ser salva necesita ser obediente al Señor. ¿Sí? Nadie que sea desobediente, nadie que sea rebelde a su voluntad, nadie a quien Dios le diga, mira, necesitas hacer esto y diga, no lo voy a hacer, no lo quiero hacer, puede ser salvo. No. Estas dos cosas, hermanos, van juntas, van de la mano. Los salvos no son meramente creyentes. Como muchos dicen, yo soy creyente. Qué bueno que es creyente. Pero un mero creyente, hermanos, no es una persona salva. No es lo que dice la Biblia. Son personas de fe viva. Son personas que demuestran su fe a través de la obediencia al Señor. Nadie puede ser salvo sin una fe obediente.
¿sí? Una fe obediente, obediente a Cristo, obediente a su voluntad, obediente a sus mandamientos, obediente a su doctrina, a su enseñanza, obediente. En la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 17, dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado y por lo tanto condenados, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Obedientes de corazón. Hermanos, y es que nadie puede ser salvo de sus pecados y por consecuencia salvo eternamente hasta que obedece de corazón, como los romanos lo hicieron, el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio. La obediencia es esencial. Quien piense que el hombre no debe de hacer nada, está completamente equivocado. No es lo que dice la Biblia. Está equivocado. Salvos como Noé, hermanos, implica ser salvos por medio de la obediencia a Dios, por medio de la obediencia a su palabra, por medio de la obediencia a sus mandamientos. Eso fue lo que hizo Noé. Dios le mandó algo, Dios le habló, Dios le ordenó, Noé lo hizo, Noé fue salvo. En Mateo capítulo 7, verso 21, dice el Señor Jesús: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y aquí es donde entra la obediencia, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es obediencia a Dios. Y esos son los que van a entrar al reino de los cielos. ¿Usted hace la voluntad del Padre? ¿Usted es obediente a Dios, hermano, amigo que nos visita? ¿Usted ha obedecido al Evangelio de corazón? ¿Usted guarda los mandamientos de Dios? Ojalá que sí, porque de ahí radica en gran parte nuestra salvación. Pero hermanos, ¿qué más? Salvos como Noé, hermanos, implica también ser salvos, dice el apóstol Pedro, por agua. Por agua. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 20, primera de Pedro 3:20, dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. La Biblia lo dice, hermanos. Noé y su familia fueron salvadas por agua. Por agua. El agua fue un instrumento por Dios para salvar a Noé, para salvar a su familia. Muchas versiones traducen, fueron salvadas a través del agua. Y eso realmente fue lo que sucedió. El mismo instrumento que utilizó Dios para destruir a los impíos, para destruir la maldad de la tierra, hermanos, fue el mismo instrumento que Dios utilizó para salvar a Noé y a su familia. Fue el agua, hermanos, lo que hizo que el arca se elevara, que el arca flotara. Fue el agua, hermanos, lo que mantuvo de alguna manera a salvo a Noé. Fue un instrumento de Dios. Salvados por agua, como dice el apóstol Pedro, es una afirmación clara de que el agua fue un instrumento de salvación usada por Dios. Dios fue el que salvó a Noé, definitivamente, estamos de acuerdo todos en ello. Pero el agua, como dice Pedro, fueron salvados por agua, implica que el agua fue un instrumento de salvación utilizado por Dios, en el caso de Noé y su familia. Y de la misma manera que Noé, de la misma forma que él fue salvado por agua, bueno, nosotros también podemos ser salvos de la misma manera. El siguiente versículo, el verso 21, note lo que dice aquí. Dice, el bautismo que corresponde a esto, dice, ahora nos salva. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo.
Otras versiones, hermanos, traducen aquella agua, hablando del agua del diluvio, es la representación del bautismo que ahora nos salva. Sí. Es la representación del bautismo que ahora nos salva. Es lo que dice la Escritura, es lo que dice la palabra de Dios. Es decir, hermanos, que de la misma manera que Noé fue salvado por agua, el agua del bautismo que corresponde ahora nos salva a nosotros. Podemos decir que la salvación de Noé es un tipo de nuestra salvación. Así lo expresa aquí el apóstol Pedro con sus palabras. Algunos dicen que el bautismo no salva, pero la Biblia dice lo contrario. El bautismo que corresponde a esto dice ahora nos salva. La Biblia dice lo contrario. ¿A quién debemos de creer? A la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y el bautismo salva, hermanos, porque es esencial para el perdón de los pecados. Por ejemplo, podemos leer en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Nadie puede ser salvo viviendo en sus delitos y pecados. Necesita recibir el perdón de Dios, y para ser perdonado de los pecados, dice aquí Pedro, arrepiéntanse y bautícense para perdón de los pecados. Sí. Dice también en Hechos capítulo 22, verso 16, Ananías le dice a Saulo de Tarso: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Para que una persona pueda ser perdonada, limpiada, purificada, lavada de todos los pecados que le impiden la salvación, necesita esa persona ser bautizada, es lo que dice la Biblia. Por eso Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. El agua, hermanos, es agua, no es agua milagrosa, no tiene un poder especial. No hay que ir al río Jordán a sacarla. No, hermanos, es agua común y corriente. Pero simplemente la Biblia dice que es un instrumento de Dios para que las personas sean bautizadas y sepultadas juntamente con Cristo y lavadas de sus pecados. Lo que limpia el pecado, hermanos, es la sangre de Jesucristo. Pero una persona entra en contacto con Cristo cuando es sepultado con Él en el bautismo. El bautismo. Por eso, hermanos, decimos salvo por agua. El bautismo es esencial porque es un mandamiento de Dios. Porque al obedecerlo recibimos limpieza, santificación y justificación. En el bautismo, hermanos, es donde somos sepultados con Cristo. Es ahí donde su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Quiere ser salvo usted como Noé? ¿Quiere ser salvo al igual que él? Bueno, obedezca al Evangelio y sea bautizado. Sí. Y sea bautizado, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero un punto más rápidamente. Salvos como Noé implica salvos en el arca. En el arca. En Génesis capítulo 7, versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. Entra al arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y dice el 23: así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. En el arca. La salvación, hermanos, de alguna manera podemos decir también, fue puesta en el arca. Cuando vino el diluvio,
y todos los hombres y mujeres que había en el mundo fueron destruidos, solamente, hermanos, dice la Biblia en estos versículos, solamente los que entraron y se mantuvieron en el arca fueron salvos. Solamente ellos. Miles y miles de personas murieron ahogados en ese diluvio. Pero solamente los que estaban en el arca, dentro del arca, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, solamente esas personas fueron salvos. Los que se quedaron fuera del arca, todos murieron ahogados en el diluvio. Así declara la Escritura, la palabra de Dios. Solamente 8 personas lograron salvarse. ¿A muchos se les advirtió? Sí. ¿A muchos se les predicó? Sí. Noé lo hizo. Noé y su familia. Pero no creyeron a la voz de Noé. Y ellos decidieron quedarse fuera del arca. No quisieron entrar. La puerta del arca estaba abierta. Noé les invitó y les advirtió. No quisieron entrar. Prefirieron quedarse fuera. Sí. Y perecieron en el diluvio. Dice Lucas 17, verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será, dice, cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando venga Cristo, hermanos. Así va a ser también, tristemente. Sí, porque muchos han preferido quedarse fuera. Está la puerta abierta. Está la oportunidad, está la salvación que se ofrece para todo el mundo. Pero muchos prefieren ocuparse en sus cosas. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Es decir, hermanos, a ellos no les interesaba en lo más mínimo. Para ellos había otras prioridades que hacer caso a la predicación de Noé. Bueno, se convencieron, pero ya cuando era demasiado tarde. Ya cuando la puerta del arca se había cerrado. Ya cuando el agua la tenían hasta el cuello. Entonces sí, se convencieron de que lo que Noé decía era verdad. Deseaban haber subido al arca, sí, pero ya no había oportunidad. El tiempo se terminó para ellos. Hoy en día, hermanos, la salvación está en Cristo, en Él. Fuera de Jesús no hay salvación. Podemos ser buenas personas. Podemos ser, hermanos, los mejores ciudadanos, el mejor padre, el mejor esposo, el mejor hijo del mundo. Pero fuera de Cristo no hay salvación. Y es lo mismo que pasó en los días de Noé. En la segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10 dice: por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Dice la palabra de Dios, dijo Cristo: nadie viene al Padre si no es por mí. Y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. La salvación está en Cristo Jesús y con gloria eterna, por los siglos de los siglos. Pero es en Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación. Podemos decir, Cristo es el arca. Jesús es el arca. Y hay que estar en Cristo para tener el beneficio de la salvación. Es en Él. Todos podemos ser salvos, pero solamente en Jesús. Fuera de Él nadie tendrá salvación. Él es nuestra arca, debemos estar en Él, debemos de permanecer en Él. Tampoco podemos bajarnos del arca, salir de ella, no. Tenemos que permanecer en Él.
permanecer en Cristo. Quien le menosprecie, quien le rechace, quien se niegue a aceptar, será destruido. Perecerá en el juicio de Dios. Así como pasó en los días de Noé, así sucederá cuando el Hijo del Hombre venga. Si usted quiere estar en Cristo, si usted quiere estar revestido de Cristo, usted necesita ser bautizado. Ahí en Gálatas 3:27 ahí lo dice. Para estar en Cristo necesitamos obedecer al Evangelio. ¿Le gustaría a usted, querido amigo que nos visita, ser salvo como Noé? Usted puede serlo, si usted quiere, si usted lo desea. A Noé se le dieron instrucciones específicas, la palabra de Dios fue muy clara, le dio mandamientos que él debía de hacer. Noé lo obedeció, cada cosa al pie de la letra, y Noé fue salvo. Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos también un plan perfecto de Dios, un plan de salvación para todos los hombres. Ahí está la gracia de Dios. En este plan se manifiesta la gracia de Dios para todos los hombres. Pero al igual que Noé, necesitamos nosotros ser personas de fe y creer verdaderamente lo que aquí dice. Necesitamos ser personas reverentes, personas temerosas de Dios, para que este temor nos impulse a ser obedientes. Al obedecer lo que aquí dice, hermanos, nosotros vamos a encontrar la salvación para nuestra alma. Usted necesita oír la palabra de Dios. Y no solamente oírla, creerla de todo corazón. Usted necesita creer en Cristo porque la salvación está en Cristo. Creer en Él. Usted necesita arrepentirse de sus pecados. Usted necesita confesar su fe con su boca. Con la boca se confiesa para salvación, dice el apóstol Pablo. Usted necesita ser bautizado, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y necesita perseverar en la fe, permanecer en Cristo. ¿Sí? El resto de su vida, permanecer en Cristo. No abandonarle, no alejarse de Él, no rechazarle. Y usted necesita ser fiel todos los días de su vida al Señor. Si usted hace esto, usted tendrá salvación. La salvación es para toda persona, pero se necesita una actitud como la de Noé. ¿La tendrá usted? Ojalá que sí. Ese es nuestro deseo y es nuestra invitación. Si alguien desea obedecer al Evangelio en esta mañana, si cree de corazón y de verdad, con una fe sincera, genuina, viva, confiese su fe en Jesucristo en esta mañana y sea bautizado. ¿Está listo? ¿Está lista para obedecer al Señor? Nosotros también estamos listos para ayudarle. Tenemos todo preparado. Acepte a Cristo, obedezca el Evangelio en este día. Le invitamos, Dios le invita también. Gracias, hermanos, vamos a